Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Del ordenador al mundo virtual, el sueño de una inteligencia virtual. Los modistos más famosos del mundo declaran la guerra al pirateo de sus diseños a través de Internet. El Sol experimenta fuerte actividad a pesar de encontrarse en una fase tranquila. Son los temas que trataremos en el programa de hoy. Saludos, amigos. Pero comenzamos primero con la telefonía holandesa, que por fin se moderniza. Los teléfonos holandeses, a diferencia de los Estados Unidos, no ofrecen la posibilidad de marcar cifras y letras. Los teléfonos celulares, por el contrario, sí ofrecen en algunas ocasiones esa posibilidad. Buscando en el cajón de los recuerdos, vemos que esa variante telefónica que parece tan moderna existió hace ya decenios en Holanda. Antes de la guerra, los teléfonos holandeses sí tenían letras y cifras. Eso sí, no estaba solo el alfabeto, sino que también existía la posibilidad de combinaciones, como por ejemplo A1, B2, C3, 4D, etc. Como dato curioso, la letra I no existía, quizás para evitar que fuera confundida con el número 1. En los años 20, cuando la mayor parte del tráfico telefónico holandés tenía lugar a través de operadora, en Ámsterdam se automatizó el servicio telefónico en 1922, se acostumbraba incluso tener hasta 3 teléfonos conectados bajo el mismo número. Quien llamaba a ese número debía indicarle primero a la telefonista con quién deseaba hablar, si con el abonado X, Y o Z. Acto seguido, la operadora hacía sonar uno de los 3 aparatos. Holanda también conocía el curioso sistema de que en las entonces ya grandes ciudades como Ámsterdam, Rotterdam y La Haya existían números acompañados de una letra que indicaba si era el norte o el sur de la ciudad. En 1891, el famoso Hotel Krasnapolski de Ámsterdam tenía el número de abonado 481. Para 1915 ya se había convertido en el N481. En los años 50 desaparecieron las letras del sistema telefónico holandés. Pero como las modas se van para volver, ahora la PTT Telecom de Holanda informa que se está considerando la posibilidad de introducir nuevamente las letras en los teléfonos holandeses. En el transcurso de 1996 se introducirán 2 nuevas series de servicios telefónicos en Holanda. La serie 0800 para servicios telefónicos gratuitos y la 0900 para servicios de pago. Eso es similar al sistema existente en los Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. Si se añaden letras a esas cifras, algunas empresas podrán ofrecer mejores servicios. Por ejemplo, si usted desea llamar gratuitamente a su empresa aérea favorita, el número podría ser 0800 vuele o 0800 alas, etcétera, etcétera. Y claro está, el número gratuito de Radio Nederland podría ser 0800 radio o 0800 RNWO, pero bueno, cuando llegue ese momento ya se lo haremos saber. De momento, nuestro contestador automático sigue siendo un servicio de pago. Si está interesado en dejarnos un mensaje, el número es 31 para Holanda, 35 para Hilversum y luego 6724 444. Radio Enlace. El mejor pretexto para quedarse en casa. Tras el pirateo por Internet de los últimos desfiles de prêt-à-porter y de alta costura, modistas y creadores tratan de organizarse para evitar todo nuevo desvío informativo con motivo de las colecciones Otoño-Invierno 96-97 presentadas el 11 de marzo en París. Las imágenes de los desfiles por Internet constituyen una verdadera mina de informaciones para las falsificaciones mundiales, sobre todo en vista de que las colecciones son presentadas en Internet unos 6 meses antes de su comercialización. De ahí la indignación de las grandes casas de costura parisienses. Hemos decidido aplicar estrictamente las reglas, ha dicho Jacques Mouclier, presidente de la Federación Francesa de Alta Costura, del prêt-à-porter, de los modistas y creadores. Resultado, las revistas deben comprometerse a publicar solo algunas fotos y las televisiones podrán difundir 3 minutos de imágenes por desfile. El canal francés Paris Premier, que presentaba algunas colecciones en su totalidad con el acuerdo de las casas de moda en cuestión, debería igualmente aplicar esta decisión.
Estamos decididos a iniciar persecuciones judiciales contra todos los servidores en Francia y en el extranjero, afirma Mouclier. La Federación envió una carta de advertencia a uno de los servidores concernidos, First View, basado en los Estados Unidos. Las persecuciones judiciales serán difícilmente aplicables en el extranjero, ya que existen procedimientos muy pesados que pueden llegar a la extradición, estiman expertos del estudio de abogados ITNU, especializado en tecnologías nuevas y telecomunicación. Estas presentaciones serán un verdadero test. Si esas múltiples advertencias siguen siendo letra muerta, el espacio cibernético correrá el riesgo de sufrir un verdadero embotellamiento con la centena de desfiles previstos en París, en el carrusel del Louvre, en grandes hoteles, teatros y museos. 2.000 periodistas, 400 fotógrafos y 80 estaciones de televisión de 40 países cubrirán el evento, al que asistirán igualmente unos 800 compradores del mundo entero. Entre los momentos fuertes se espera con impaciencia la primera colección de prêt-à-porter del británico de origen español John Galliano para Givenchy, las del francés Frédéric Molenac y el brasileño Osimar Bersolato para dos marcas célebres, Grey y Lanvin. Bersolato estudió cuidadosamente los archivos de Jean Lanvin y debería aportar el toque de glamour que le faltaba a la moda femenina de la casa. Molenac, el nuevo hombre de Grey, propiedad del poderoso grupo japonés Yagi Tsusho, tiene 31 años de edad y este creador, que trabaja igualmente con su propio nombre desde 1987, tiene por objetivo adaptar a Grey al año 2000. Aunque está actualmente en una fase de débil actividad, al menos desde la Tierra, en el Sol se están produciendo violentas erupciones, revelan las primeras imágenes del satélite solar europeo SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, que fueron presentadas recientemente en la sede de la Agencia Espacial Europea, ESA. Fruto de la cooperación entre las agencias espaciales europeas y norteamericanas, la ESA concibió y realizó el satélite, la NASA lo lanzó y supervisa la recepción de datos. SOHO fue lanzado el 2 de diciembre. SOHO llegó en febrero del 96 a su órbita de trabajo alrededor de uno de los puntos de Lagrange, puntos donde se equilibran la gravedad terrestre y la gravedad solar, y desde el cual puede observar al Sol sin interrupción. Los científicos recibieron la potestad de analizar los datos de SOHO el 12 de abril de 1996. El satélite se halla en una órbita perfecta y todos sus instrumentos, 9 europeos y 3 norteamericanos, funcionan perfectamente, confirmó el director de programas científicos de la ESA, Roger Bonnet. Uno de los instrumentos, llamado Virgo, y esa es la sigla de Variability of Solar Irradiance and Gravity Oscillations, se enfrentó a una serie de dificultades cuando se le cayó la cubierta de su lente tras la primera apertura, pero un segundo intento en marzo de este año tuvo éxito y el aparato funciona normalmente. En 2 ocasiones, el LASCO, y eso es Large Angle and Spectrometric Chronograph, cronógrafo espectómetro de gran ángulo, fabricado por franceses y británicos, pudo observar la eyección de gigantescas cantidades de gas del Sol. Durante 2 horas, el 21 de enero, miles de millones de toneladas de gas fueron expulsados de la corona solar a una velocidad de 550 kilómetros por segundo. Sin embargo, tal como nos lo muestran los telescopios terrestres, el Sol, y en especial las manchas solares, están en el punto más tranquilo de su ciclo de 11 años. Esta actividad incesante del Sol ha sido observada en una amplia gama de longitud de onda por otros instrumentos de SOHO, por ejemplo el EIT, Extreme Ultraviolet Imaging Telescope, telescopio visualizador en el ultravioleta extremo. Según otros instrumentos con que cuenta el satélite, el viento solar, las partículas que el Sol expulsa permanentemente, es menos intenso sobre su polo norte que sobre su polo sur, lo que parece confirmar las observaciones realizadas en 1994-1995 por la sonda Ulises. Esta misión, cuyo costo se aproxima a $1.000 millones y que es financiada a partes iguales por la ESA y la NASA, está prevista actualmente para durar 2 años, pero podría ser prolongada ya que SOHO puede funcionar al menos 20 años más.
Los científicos, indicó Bonnet, desearían una prolongación de al menos 4 años, de forma que Soho pueda observar al Sol cuando entre de nuevo en la fase activa de su ciclo, que coincide con la inversión de la dirección de su campo magnético a principios del siglo entrante. Tan solo 50 años después del nacimiento del ordenador o computadora, la así llamada realidad virtual invade cada vez más todos los sectores. Esto se constató recientemente en París durante un coloquio sobre los orígenes del mundo futuro, donde también se subrayaron los peligros que conlleva la mutación tecnológica que posibilita el surgimiento de la nueva sociedad virtual. Desde una manifestación virtual en la red informática Internet, organizada en ocasión de las festividades del 1 de mayo en Alemania por parte de los sindicatos de ese país, hasta matrimonios, clases, vuelos de aviones y toda clase de operaciones, esta técnica de simulación se perfila ya como la industria que dominará el siglo XXI. En esto han coincidido los expertos que participaron en un seminario desarrollado en la Universidad de la Sorbona en París. Alfonso nos trae los detalles. Desde el primer ordenador que funcionó, el Manchester Mark, construido por los ingleses con Alan Turing en junio de 1948, la capacidad de los microprocesadores y la ingeniería de la visualización han progresado sin cesar, multiplicando las posibilidades de expresión y las técnicas de simulación que permiten dar vida, animar, a los objetos representados bajo forma numérica. Con la creación de la realidad virtual, el hombre puede concebir su entorno y sus movimientos, puede sumergirse en esas representaciones e interactuar con ellas mediante nuevos periféricos, cascos, guantes, etc. A juicio del especialista Philippe Breton, profesor en la Sorbona y autor de A la imagen del hombre, un libro fundamental para comprender la revolución informática, el nacimiento del ordenador y las nuevas transformaciones tecnológicas se inscriben en una muy vieja tradición, que es la de construir un hombre artificial como Frankenstein. Al resumir esta saga del sueño del hombre de inventar un cerebro artificial, Breton da como fecha de nacimiento del ordenador la publicación hace 50 años de un texto escrito por el genial matemático norteamericano de origen húngaro, John von Neumann, quien explicó antes que nadie el funcionamiento del ordenador y lo materializó. Él era un prodigio de memoria y estaba convencido que ese era el elemento esencial de la inteligencia, por lo que le dio a la memoria un lugar central en la arquitectura del ordenador, lo que en esa época fue algo revolucionario, explica Breton. En el coloquio, los especialistas recordaron que desde un principio ese sueño de crear un cerebro electrónico no fue neutro. Los padres fundadores del ordenador, tanto von Neumann como el matemático británico Alan Turing, quien se suicidó a los 43 años, trabajaron para los servicios secretos norteamericanos e ingleses. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue sobre todo una guerra de cálculo. Había que descifrar los mensajes del enemigo, calcular las áreas de tiro. De repente, los matemáticos se volvieron útiles para los militares que los convocaron para que penetraran, más que en el secreto de un código, en la lógica de la fluctuación de los diferentes códigos. Y ese trabajo era humanamente irrealizable. Había, por lo tanto, que inventar un cerebro electrónico para descifrar los códigos, recordó Breton. Ahora, en solo 5 décadas de ese invento, el hombre puede evolucionar en mundos virtuales simplificados con un realismo increíble. La industria, la medicina, el ejército y la comunicación utilizan ya a fondo estas tecnologías, que en los próximos 25 años habrán invadido las casas, las escuelas, las oficinas, señalaron algunos especialistas, advirtiendo que la simulación será la industria del faro del siglo XXI, penetrando y transformando todas las actividades humanas. Incluso, señalan, el sexo virtual suscita ya investigaciones orientadas a la experimentación de sensaciones táctiles, para las que el utilizador deberá vestir un traje con múltiples tornillos que ejercerán presiones sobre el cuerpo. La investigación más avanzada concierne un dedo, se reveló en el coloquio. Los riesgos que conlleva una eventual confusión entre la realidad y lo virtual es un temor compartido por todos los especialistas que se interrogan sobre lo que pasará con todos los enganchados de la simulación que se desconectan de la realidad y a quienes luego les cuesta mucho volver a poner los pies en tierra. Los psicólogos evocan ya una nueva patología llamada teleneurosis. Existe además el peligro de manipulación a través de todos estos instrumentos, frente a los cuales las personas demasiado inmersas en las redes virtuales estarán indefensas, concluyeron los expertos.
Y así finaliza el programa. Acompáñenos próximamente en otro Radio Enlace Internacional. Saludos desde Hilversum, en Holanda. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.